Buenos días. Gracias a una gentil invitación de Nexus, vamos a desarrollar un tema que probablemente no resalte como algunos otros de la coyuntura, pero que sí tiene una significativa importancia. Puede, como pareció que iba a darse en estos días, un ministro, una ministra, no asistir a una convocatoria del Congreso que le está haciendo preguntas, puede negarse a estar, y si se niega a estar, ¿qué consecuencias traería eso? Y si está, se le puede preguntar cualquier cosa. ¿Hay límites o no a las preguntas que se le puede hacer a un ministro o a una ministra cuando va al Congreso? Y aquí hay que hacer algunas precisiones. En primer lugar, no siempre se convoca a ministros, a ministras, al gabinete entero para lo mismo. Hay, más común en los países de tradición parlamentaria que los presidenciales, la llamada question time, la cuestión de preguntas. Como soy el representante o la representante del pueblo o de una cantidad significativa de electores, electoras, pues quiero estar al tanto, quiero estar informado o informada. Entonces, puedo tener previsto en el ordenamiento jurídico del país que martes y viernes de 1 a 2 de la tarde tienen que ir los ministros para contestar literalmente cualquier cosa. Porque después veremos que hay límites, pero hecha la pregunta, no es fácil aplicar los límites planteados. Luego, ¿qué tenemos? También tenemos contextos de citaciones, básicamente en comisiones. Las comisiones, como todos sabemos, tienen una estructura ordinaria, o sea, las que el Congreso considera que tienen que estar todo el tiempo porque permite a los más preparados, las más preparadas y los más entusiasmados, las más entusiasmadas en un tema en particular, en poder estar involucrados en el diseño de alternativas, modificación de alternativas, previsión de situaciones nuevas para llevarlas ellos como los especialistas, las especialistas, llevarlas al pleno. Y el pleno verá. Entonces, aquí lo que estamos son frente a situaciones de convocatoria que, según el tema que se está tocando, puede ser una convocatoria abierta o puede ser una convocatoria cerrada. Puede alguna de las partes convocadas a informar o un sector dentro de los y las congresistas a las cuales se van a informar. Recuerden que las sesiones del Congreso en principio son públicas, con lo cual no importa que yo no esté en una comisión para poder entrar a esa sesión, pero,
todo hay que decirlo también, hay ciertos temas los cuales hay que guardar reserva. En el Perú, básicamente, la reserva gira en torno a lo que ha previsto la ya muy conocida Ley de Transparencia, en la cual nos indica que hay ciertos asuntos de seguridad nacional, ciertos asuntos que podrían vinculados a la salud de la población, conocidos por su contexto, podrían generar pánico ante la gente y el remedio sería peor que la enfermedad. Entonces, en este caso, no hay más escapatoria. No, allí se va, se informa, pero obviamente hay cosas en las cuales o se manejan en gestión reservada o simplemente no se puede manejar. Existe también una sustentación especial que tiene que ver precisamente con la presentación de los presupuestos. O sea, lo que planteo como el conjunto de recursos que podrían sostener el andamiaje, la SAC estatal en su siguiente repartición. Algunos le dan más caso que a otros, pero ahí están las situaciones. Y bueno, claro, si yo voy a sustentar el presupuesto, el congresista, la congresista, que teóricamente representa a todos, a todas, o por lo menos a un sector importante de la población, pues lo cita, ¿no? Y estas comisiones que muchas veces son solamente dictaminadoras, o sea, me informo y en función de lo que me informo, preparo un documento conocido con el nombre de dictamen para que sean las congresistas quienes definen el alcance de lo que se va a grabar y exponer. De otro lado, ya yendo a temas un poquito más delicados, entremos a lo que se llaman las interpelaciones. Y la palabra no engaña. Interpelar es poner a otra posición contra la pared al costado para que se explique y ver si nos conviene, si nos convence con su posición o no. Eh, Ahí pues, el margen de lo que se puede preguntar es muy amplio porque suele ser un derecho de las interpelaciones acogido por las minorías. Las minorías existen en un Congreso y así como existen las mayorías. Hay acuerdos y desacuerdos y un Congreso lo que no puede es desconocer que hay una voluntad general que se quiera representar, evitar disparidad. Pero lo que no, esto nos da lugar al abuso, al abuso, al abuso y reiteradamente al abuso. Ya hoy tenemos varias regiones del país que pues no queda otra, ¿no? No queda otra que este, interpelar al ministro, a la ministra o al conjunto de ministros y ministros para ver si cumplieron su labor. Si no lo han convocado a la persona que le dio comunicación. O sea, que,
tenemos entonces que ponernos en la situación de que yo puedo hacer preguntas y no necesito ser mayoría en el Congreso para hacer preguntas. El derecho a la interpelación, que ya viene con pliego, interpelar es poner al otro contra la pared, contra la situación, es que defina posición. Ya no es necesariamente una acusación de responsabilidad política, pero podría derivarse. Es un derecho de minorías, no necesito tener la mayoría en el Congreso, pero juega como un mecanismo para el desgaste de quienes la población, escuchándoles, pueda pensar que han actuado bien o que han actuado mal. Y obviamente está la idea de la censura, ¿no? Ahí sí es un mecanismo de mayoría, si lo que quiere es que el ministro, la ministra, la autoridad ya no esté en su cargo. Porque creo que no tiene mayores virtudes. O sea, es un escenario bastante más complejo que lo que me da ocasión. Uno podría darse cuenta y sentir. De allí tenemos el esquema de la censura. Ya es una posición de mayorías, si con el pliego de preguntas que se le hace al ministro, a la ministra o a todo el gabinete no hay una respuesta que resulte creíble para la autoridad tendrá que procesar, ¿no? Y tendrás que hacer lo que las constituciones modernas le deben hacer. Si no apruebas el examen, el procedimiento de, que esté previsto en cada país, pues puede pasarme cosas. Yo dependo de mis compañeros y no de lo que puedan decir los demás. Ahora, ¿quién se puede preguntar? Y en esa lógica de qué se puede preguntar, está básicamente evaluar cuál es la actividad del Congreso. La referencia a algunas actuaciones que se ha tenido desde el ámbito gubernamental, pero no cualquier cosa, sino cuestiones que sean específicas e importantes. Hubo alguna época donde algún congreso pasado de vueltas le pregunta a un ministro cuánto cuesta el kilo de camotes o de lentejas de algo que normalmente se ve en el norte del país. Y claro, que dicen que estaba metiendo y esas presunciones en las que estamos hablando. Esas presunciones pueden ser externas y no se la misma persona sabía como argumentos verdadera razón y algunos razonamientos. Muchísimas gracias a Nexus por la invitación y a ustedes por tener la paciencia de escuchar. Tenemos también
Y cuando estamos hablando de las actividades de carácter más específico, son las actividades de gobierno. Yo no le voy a preguntar pues a un ministro, como se hizo alguna vez, cuánto cuesta el kilo de tal cosa en una zona del país. No, no, no. No tomar las decisiones importantes en un ámbito específico. En algunos casos incluso dándole las preguntas previamente para que haga las investigaciones del caso. Lo que se busca entonces es control, que la actuación de la autoridad, léase en ese caso congresista, ministro o ministra, no pueda ser avasallada con mecanismos que el rigor jurídico poco tiene. Y en ese escenario, en ese estadio, yo obviamente al gobierno no le voy a preguntar sobre la farándula, salvo que haya algún presidente farandulero que haya invitado a gente a su casa en la madrugada y haya salido al día siguiente y contratada por el espacio presidencial sin contar en la realidad con elementos algunos. Bien, entonces, yo tampoco puedo preguntar cuestiones de interés personal. O sea, estas preguntas son para que se pueda asegurar que el gobierno está por buen regulado en el camino en función a la satisfacción de necesidades humanas básicas, a la atención y es frecuencia antigua y reiterada en el caso o los casos como los que estamos viendo. Y obviamente otras cosas que yo no puedo preguntar son aquellas que no solamente no comportan al gobierno, sino aquellas en las cuales el gobierno nos pide su dominación. Y en esos casos no puedo negar a contestar porque si no tengo la autorización, me puedo tranquilamente quedar sin paz. Entonces, lo que se ha buscado con los años, no con todo éxito que se hiciera, es hacer entender que es importante delimitar qué puede preguntar un juez, qué puede preguntar un congresista y qué puede preguntar cualquier otra autoridad, dependiendo de nuestro punto de vista, frente a la agencia A, a la agencia B, para que hay diferencia. ¿Qué dicen los constitucionales? Que sí, para la respuesta, conociendo la bibliografía jurídica de la medida que queda los jueces no. Una noticia un poco grosera, pero si estoy diciendo que necesito información de inmediato, entonces yo no debería negarme a esa información. Pero ¿qué pasa si la información es una información considerada dentro de los rubros de información secreta, de información limitada, de información de fácil acceso? Y en ese caso, alguna de ustedes, memoria, ¿no? Entonces, podría yo darle un tratamiento a esto un poquito más amplio, pero con mucho, mucho, mucho cuidado. Uno puede preguntar en escenarios muy distintos y con efectos muy distintos. Y es bueno que lo haga. Y si las cosas están así, guste o no guste, el congresista, la congresista tendrá que responder preguntas incómodas, salvo que la respuesta es la misma
le autoinfligen práctica de querer asustar a la gente y dejarme con un cariñoso abrazo, saludos y sigamos en contacto en cualquier momento gracias a las invitaciones de Nexis o de cualquier otra asociación y desde ya dispuesta a responder las preguntas que tengan algún formulario. Gran abrazo.